Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Colima. Hola, mi nombre es Karim Castellanos. Actualmente curso el primer semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Colima. A continuación, me gustaría explicar lo que viene siendo la teoría de grafos, desglosando los subtemas de los tipos que existen de grafos, representación matricial, caminos y circuitos y aplicación de los grafos. Para iniciar, ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos y una selección de pares de vértices llamados aristas que pueden ser orientados o no. Típicamente un grafo se representa mediante una serie de puntos, los vértices, conectados por unas líneas llamadas aristas. El ejemplo a continuación muestra el modelado de una red social, que mediante representarlo a través de la teoría de grafos podremos responder preguntas como cuántos amigos directos tiene una persona o los grados de separación entre personas diferentes. Ejemplo, si me hago la pregunta de cuántos amigos directos tiene Tadeo, podría responder 3, que son los vértices vecinos que corresponden a Juan, Mica y Joaco. Con esto podremos modelar las relaciones de nuestros amigos en Facebook o seguidores en Instagram, para ver qué interrelaciones existen entre ellos. Ahora, al tener una noción básica de qué es un grafo o cómo se ve con un ejemplo real, empecemos a analizar sus partes. En primer lugar, hay que empezar a hablar de los vértices, que son una pieza fundamental de un grafo. Son estos círculos o nodos que podemos ver en los grafos. El que se señala a continuación es el vértice con el nombre de Tadeo, pero hay otros con los nombres de Juan, Mica, Joaco, Luz y Yuli. La otra pieza fundamental son las aristas o arcos, que se encargan de conectar uno o más vértices. Ahora que ya tienes idea de las piezas fundamentales de un grafo, podemos comenzar a hablar de los distintos tipos de grafos y sus usos. Existen muchos en la práctica, así que vamos a mencionar los más comunes de encontrar. Podremos encontrarlos con nombres diferentes, pero con explicación será fácil diferenciarlos independientemente de si cuentan con otro nombre. Uno de los grafos más comunes es el grafo no dirigido, un grafo donde los arcos o aristas no tienen orientación. El arco UV es idéntico al arco BU. Esto podría sonar un poco revoltoso, pero para simplificar el ejemplo, el arista es la misma de 0 a 4 a 4 0, ya que no cuenta con una orientación. Otro grafo sumamente común es el grafo dirigido, un grafo donde los arcos tienen orientación. Por ejemplo, el arco UB es el arco que conecta el vértice U con el vértice B. En este caso, hay una arista que conecta el vértice 0 al 5, pero es inexistente del 5 al 0. Esto gracias a la orientación que cuenta la arista. Otro tipo de grafo con el que contamos es el grafo con pesos. Los arcos o aristas tienen un peso específico. Ese peso puede hacer referencia a diferentes cosas, como por ejemplo, distancias entre dos vértices o otros significados, según el contexto donde se esté usando el grafo. En este caso pueden ser grafos no dirigidos o que cuenten con alguna orientación. Ahora que ya mencionamos algunos grafos, hablemos de grafos especiales, que considero que son muy comunes en teoría y práctica, que sin duda vale la pena mencionar. Iniciemos con los árboles. Estos no son más que un grafo no dirigido, sin ciclos. Aunque los árboles son comunes, hay un tipo de árbol más común, que son los árboles con raíz. Estos son grafos dirigidos que poseen un vértice que permite llegar al resto. Normalmente cuando alguien se refiere a un árbol, en teoría de grafos, se refiere al tipo de árbol con raíz. Por ejemplo, en el árbol que se encuentra al lado izquierdo, desde el vértice 0 podemos llegar a los demás vértices. Por ejemplo, el 1, 2, 4, 3 y 5. Otro tipo de grafos especiales son los grafos acíclicos dirigidos. Son grafos dirigidos sin ciclos. Este tipo de grafos son muy usados para el modelado de problemas
y tiene muchas aplicaciones interesantes. En datos curiosos escribí el protocolo IOTA. Algo muy interesante de este tipo de grafos es que el protocolo IOTA de criptomonedas, su infraestructura y arquitectura está basado en un grafo acíclico dirigido. Este ejemplo se va un poco de la teoría de grafos, pero sirve para dar a conocer que este tipo de grafos tiene utilidades muy interesantes. Para finalizar, los grafos especiales tenemos los grafos bipartitos. Sus vértices pueden ser separados en dos grupos, permitiendo que cada vértice de un grupo se conecte con uno o más vértices del otro grupo. Dos vértices de un grupo no se conectan directamente. Esto lo podemos ver en el ejemplo que se presenta en pantalla con vértices de diferentes colores que pertenecen a diferentes grupos. Podemos ver que el vértice de color amarillo colocado en esquina superior izquierda se conecta directamente con tres vértices de color rojo y en ningún momento se conecta con uno de su mismo grupo. Ahora que ya vimos los distintos tipos de grafos, algo que tenemos que aprender a hacer es el cómo representarlos cuando queramos programar algo con ellos. Por eso tenemos que ver bien qué tipo de estructuras de datos podemos usar para representarlos y opciones que tengamos a nuestro alcance. La primera opción para representar un grafo es la matriz de adyacencia. Uno de los métodos más comunes a la hora de representar un grafo en programación. Las filas y columnas de la matriz representan los vértices del grafo. En cada una de las posiciones de la matriz va el peso que posee el arco que conecta a dos determinados vértices. Para entender un poco mejor, veremos cómo crear esta matriz. Como estarán viendo en pantalla, tenemos a la izquierda un grafo demasiado simple y a la derecha una matriz de adyacencia con sus filas y columnas representando los vértices. En el primer caso, vamos a preguntarnos el peso de ir al vértice A al mismo vértice A. En este caso es 0 porque no tenemos ninguna arista o arco que conecte el vértice A consigo mismo. Por eso le vamos a poner 0, porque no tenemos ese camino disponible. Luego vamos a continuar con el vértice B. Vamos a preguntarnos el costo de ir al vértice A al vértice B. En este caso, el arco que conecta estos dos vértices tiene un peso de 1, por el cual vamos a colocarlo en esa posición de la matriz. Continuando, vamos a seguir preguntándonos con los diferentes vértices del grafo. En este caso, el costo del vértice A al vértice D, continuando es menos 4. Del peso con el que cuenta cada arco, podemos concluir que del vértice A al vértice D, su peso es 2. Del vértice B a A, 1. Del vértice B a B es 0, ya que no cuenta con un camino disponible a sí mismo. Vértice B a C, 3. Del vértice B al D es 0. Continuando con este tipo de análisis, tendremos el resultado que se presenta en pantalla. Esto sería la matriz completa. Como ya mencionamos, es uno de los métodos más comunes a la hora de representar un grafo en programación. Otra alternativa para representar grafos que también es muy común es la lista de adyacencia. Lo que se hace en este método, se crea una lista para cada vértice donde se almacenan tuplas, que contienen el vértice de destino y el peso que contiene el arco que lleva él. En este caso podemos ver 4 filas para los 4 vértices que contiene este grafo. En la fila del vértice A podemos observar un corchete donde adentro se incluyen paréntesis para cada vértice con el cual tiene algún conecte, esto gracias a las aristas. En ese paréntesis contiene el vértice a dónde se dirige y el peso con el que cuenta. En este caso podemos observar que el vértice A, para ir al vértice B, contiene un peso de 1. Continuando, el vértice A para el vértice C contiene un peso de menos 4. Continuando con este análisis, llegaremos al resultado que se presenta en pantalla.
Me gustaría reforzar el método de matriz usando dos ejemplos, uno de grafo no dirigido y un grafo dirigido. Aquí tenemos la letra B con unas llaves, que lo que está adentro representa los vértices con el que cuenta nuestro grafo. En este caso tenemos en los dos grafos los vértices A, B, C y D. La letra A va a representar las relaciones que existen entre llaves y entre paréntesis las uniones, ¿no? En este caso tenemos la unión de A con B, B con C, B con D, CA y CD. Tenemos ya la estructura de grafo para desarrollarla, al igual que con la matriz. En este caso tenemos que A se une con B, B con C, B con D, C con A y C con D. Para desarrollar la matriz tendremos que el 1 significa que si existe una unión y el 0 que no hay. En este caso tenemos la unión de A, del vértice A consigo mismo, que en este caso es inexistente, así que se representará con un 0. Tenemos A con B, una unión directa, A con C, y en este caso A con D, 0. B con A es la misma, ya que es un grafo que no cuenta con orientación. Lo mismo, B con B es un camino que no existe porque no tiene una unión consigo mismo. B con C, sí. C con A, sí tenemos. C con B, sí. C con C, no. D con A, no existe la unión directa. D con B, sí, sí y no. Continuamos con el segundo ejemplo. Tenemos que A tiene una unión con B. Como es un grafo dirigido, tiene orientación, las aristas. A con D, B con C, C con A y D con B. Ahora procedemos a desarrollar la matriz. A con A, no. B con B, no, porque no tiene un camino consigo mismo. D con D tampoco. A con B, sí, ya que tenemos la orientación, va de A hacia B. A con C, en este caso hay una arista que las conecta, pero la orientación no corresponde de A con C, sino de C con A. Así que colocamos un 0, que da la representación de 1. A con D, sí, porque podemos observar hacia dónde va la orientación. B con A, no, lo mismo. Sí existe una unión, pero no con la orientación que buscamos. B con C, sí. C con A, sí, solamente. Y D con A no existe. D con B, sí. Y esta sería la representación de dos matrices con un grafo no dirigido y un grafo dirigido. El siguiente subtema corresponde a los caminos y circuitos eulerianos y hamiltonianos. Para iniciar mencionaremos algunas de sus propiedades. Tenemos que las propiedades de un grafo euleriano es conexo y no dirigido. Se dice que es euleriano si cada vértice tiene un grado par. Un grafo no dirigido es euleriano si es conexo, si se puede descomponer en uno con los vértices disjuntos. Si un grafo no dirigido, G, es euleriano, entonces su grafo, línea LG, se dice que también es euleriano. Grafo hamiltoniano. Un recorrido es un camino hamiltoniano si pasa por todos los vértices sin repetición. Un ciclo hamiltoniano es un ciclo que pasa por todos los vértices del grafo,
Si el grafo admite un ciclo de estas características, se denomina un grafo hamiltoniano. En la siguiente imagen podemos observar las diferencias entre un camino y un ciclo euleriano. Observamos que un camino euleriano es cuando podemos trazar un camino sin repetir ninguna arista. Cuando hay dos vértices de grado impar, es un camino euleriano. Para el ciclo, es cuando trazas un ciclo donde los vértices se pueden repetir, pero no las aristas. Todos los vértices tienen un grado par o más. Las siguientes son las diferencias entre un camino y un ciclo, pero hamiltonianos. Un camino hamiltoniano es cuando trazas un camino que pasa por todos los vértices sin repetir las aristas. Si uno escoge una pareja de vértices y sumando sus grados, el resultado tiene que ser mayor o igual a n-1, donde n-1 es el número de vértices del grafo. El ciclo hamiltoniano corresponde que cuando trazas un camino que pase por todos los vértices sin repetir los vértices, se termina donde comienzas. El teorema dice que el ciclo hamiltoniano se comienza en un vértice inicial y terminamos en un vértice final, pero el vértice final termina donde comenzó el inicial. Para concluir, vamos a hablar sobre las aplicaciones de grafos en la vida real, usando dos ejemplos de territorios y rutas, del cómo los moveríamos en ellos con la teoría de los grafos. Para iniciar tenemos la imagen de un pequeño mapa donde podemos observar que existen 8 vértices. Al lado izquierdo tenemos la lista de las uniones que existen, pudiendo observar que el vértice 1 tiene una unión directa con el vértice 2, el 3. El 2 tiene una unión directa con el 1, 3 y 5. El vértice 3 tiene una unión directa con el 1, 2, 4 y 5. Podemos observar que el vértice 8 solo tiene una unión que es con el vértice 7, ya que podemos ver que no cuenta con una unión con el 6 ni con ningún otro vértice. Esto nos servirá para poder visualizar cómo llegar a cada ciudad, y añadiéndole un peso a la arista podríamos sacar tiempos de cuánto duraría nuestro recorrido. En este caso, si los encontráramos en la ciudad con el correspondiente con el vértice 1, para llegar al vértice 8 podremos observar que el camino es más corto. En este caso, un ejemplo podría ser, si estamos en el vértice 1, tomar el recorrido siguiente al vértice 3, vértice 4, vértice 7 y del vértice 7 llegar al vértice 8. Ese sería el primer ejemplo. Para terminar con los ejemplos de aplicaciones de los grafos, tenemos el ejemplo del camino que sigue una ruta pasando por la avenida Tecnológico. En este caso, los vértices representan las paradas de autobuses, teniendo los nombres de zonas importantes cercanas a esas paradas de autobuses. Tenemos la parada del TEC, la Plaza Country, Starbucks y farmacias similares. Iniciando por el TEC, sabiendo que la ruta seguirá un camino y su siguiente parada será en Plaza Country, al igual que con Starbucks y farmacias similares. Por mi parte es todo y agradezco mucho su atención. Espero haya sido de ayuda el video acerca de los grafos, hablando de sus caminos, circuitos, eulerianos, hamiltonianos, sus aplicaciones, los tipos de grafos que hay y la representación matricial con la que se puede hacer. Muchas gracias.